Boa noite a todos. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, Newton. Boa noite, doutora Verônica. Seja, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Meu nome é Janaína. Eu quero que vocês aproveitem essa live e vamos lá. O Newton vai falar um pouquinho com a gente. Hola, buenas noches. Esta noche nosotros tenemos la doctora Verónica Seija, una médica, especialista en microbiología y también profesora. Doctora. Sí. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches. O Marcos, hoje a live é toda em espanhol, tá? O Marcos vai dar aqui uns recados para a gente e depois a doutora Verônica vai continuar aqui com a live, com o assunto conosco. Sí, muchas gracias a todos. Janaína, Newton, doctora. Estamos acá al vivo con doctora Verónica, la segunda persona de Sudamérica, la primera persona de Sudamérica a hablar acá en el canal de Micromeio, el otro estaba en Angola. Entonces, todos tenemos subtítulos después en YouTube, todos pueden mirarla en portugués sin problema y otras lenguas. Doctora Verónica es muy especial, estaba hablando directo de Montevideo. Muchas gracias, doctora Verónica, por este tiempo de estar acá. A todos que querem certificado, deixa su nombre y su mail en nuestra página en Instagram, ¿ok? Enviaremos certificado la semana que viene, ¿ok? Entonces, como Newton habló, la charla, que es una charla, será toda en español, para todos estar en ambiente con doctora Verónica. No sé, solo un poquito de portugués, en portuñol, pero está todo tranquilo. Doctora Verónica, muchas gracias por estar acá. En la próxima una hora y media, estaremos hablando de nuevo de la multirresistência de gram negativos, carbapenemases, esse assunto que está todo agora em voga depois da pandemia. Ok? Doutora Verônica, muchas gracias de estar aqui conosco e o canal é todo seu e pode levar na próxima hora. Quando quer a diapositiva, eu vou falar em inglês. Só habla que nós colocaremos a apresentação. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Micromedio, por la invitación a estar en esta plataforma tan interesante y tan lindo de poder compartir experiencias en lo que tiene que ver con la microbiología, que es lo que hacemos, que es nuestra pasión. Así que yo también muy agradecida por estar con todos ustedes y poder charlar e intercambiar en esta tarde, noche, más o menos, por ahí. Y bueno, así que, bueno, vamos a hablar de este tema, que es el tema de las enterobacterias resistentes a los carbapenems por producción de carbapenemasas, que es como el mecanismo de resistencia que ya está entre nosotros hace muchos años, pero que con la pandemia ha aumentado la cantidad de este tipo de microorganismos que estamos aislando en el laboratorio. Y por lo tanto se transforma en un desafío en lo que tiene que ver con los aspectos terapéuticos, porque hay una cantidad de drogas, de antibióticos que veníamos usando y están apareciendo nuevos antibióticos que tenemos que comenzar a probar, a ensayar en el laboratorio. Y bueno, y eso plantea también algunos desafíos. Si quieren, pasen la primera. Pode pasar. Bueno, ¿qué son las carbapenemasas? Vamos a empezar bien a poquito. Siguiente. Quizás esta presentación sea un poco, técnica, pero bueno, carbapenemasas hay 3 tipos de clases moleculares que se llaman A, B y D.
Y, digamos, las carbapenemasas de tipo A es donde está el grupo de unas carbapenemasas bastante conocidas que se les dice KPC, ¿no? De las, por Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. En la clase D están una serie de carbapenemasas de tipo OXA, que fundamentalmente están en Acinetobacter, pero que también está allí la OXA48, que es una enzima que puede degradar también los carbapenemas. Y en el grupo B está lo que nosotros llamamos el grupo de las metalocarbapenemasas, donde están las carbapenemasas de tipo Nueva Delhi, la NNDM, la BIM y otro tipo de carbapenemasas. Y esos son, digamos, son diferentes grupos donde van a ver en la presentación cómo distintos antibióticos funcionan para algunas y para otras no funcionan. Entonces, hoy es importante en el laboratorio caracterizar que la cepa de enterobacteria produce carbapenemasa y qué tipo de carbapenemasa está produciendo. Siguiente. En la siguiente tenemos un gráfico de distintos países de Latinoamérica. Lamentablemente no tengo a Brasil ahí, pero bueno. Pero en la gráfica se ve cómo las carbapenemasas vienen en aumento. De hecho, la que está más arriba es Argentina, un país que tiene muchísima frecuencia de aislamientos de enterobacterias productores de carbapenemasas. Siguiente. Las carbapenemasas que predominan más en Latinoamérica son la carbapenemasa de tipo KPC y la carbapenemasa de tipo NDM. Esta última es la llamada metalocarbapenemasa. Hay otras, pero que están en mucha menor frecuencia. KPC y NDM dominan la mayor parte de las carbapenemasas que se ven en Latinoamérica. Siguiente. Ya en el año 2021, la Organización Panamericana de Salud sacó esta advertencia porque comenzaron a circular en Latinoamérica cepas de enterobacterias que tienen 2 carbapenemasas. O sea, ya no es un problema hay cepas que ya están teniendo 2 tipos de carbapenemasa y eso también es un desafío para el laboratorio en la detección de estas carbapenemasas. No sé, yo hoy no voy a hablar de la detección en el laboratorio de carbapenemasas, pero generalmente se sigue algún algoritmo de screening, ¿no? de sospecha, y luego se confirma. Cuando existe la doble carbapenemasa, lo ideal es utilizar este tipo de test inmunocromatográficos o test moleculares, que son los que pueden identificar en forma más precisa la presencia de las dobles carbapenemasas. Siguiente. Hace poquito, de hecho en este año, se publicaron unas guías, las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que es la ITSA, la Infectious Disease Society of America, para el tratamiento de las infecciones por gérmenes bacilos gram negativos multiresistentes. Estas guías, digamos, se publicaron entre los ítems que abarca el tratamiento de las infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasa. Entonces, a través de la presentación de hoy, yo voy a ir mostrándole cuál es la recomendación de esta organización y un poco cuáles son los desafíos a nivel del laboratorio para hacer la susceptibilidad a los antibióticos que esta guía, digamos, recomienda para su utilización. Y otra cosa que capaz que me gustaría dialogar un poquito es si estos antibióticos están en Brasil y en otros países de Latinoamérica, porque hoy voy a nombrar muchos antibióticos que todavía no se
Oi. Y quizás tampoco en otros países de Latinoamérica. Ok. Bueno, les comentaba que les voy a mostrar a través de esta guía de tratamiento qué antibióticos se recomiendan para el tratamiento, pero algunos de estos antibióticos para el tratamiento de infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasa aún no se comercializan en Latinoamérica. Pero vamos a ir viéndolos porque hay algunos que no están disponibles. Entonces después me gustaría charlar con ustedes a ver cuáles están disponibles en Brasil y cuáles no. Además, muchos de estos antibióticos tienen un costo muy alto, son muy caros, y por lo tanto también hay dificultades en la accesibilidad, en el acceso por el alto costo, ¿no? Siguiente. Próximo. Próximo. Doctora. La primera infección... Sí, cuenta. Dime, Janaína. Não, pode seguir. Pode seguir. La primera cuestión que aborda esta guía es el tratamiento de la infección urinaria o la cistitis no complicada por enterobacterias productoras de carbapenemasa. Y ahí nombran algunos antibióticos como la nitrofurantoína, el trimetoprim, sulfametoxazol y las fluoroquinolonas como la primera opción, pero también dice que habitualmente las enterobacterias productoras de carbapenemasa son resistentes a esos antibióticos. Serían una opción si fueran sensibles, pero no se pueden utilizar generalmente en la terapia inicial porque hay alto nivel de resistencia. Luego, la segunda opción sería una dosis de aminoglucósido. Después, la fofomicina vía oral, que solo está, recomendado su uso para los aislamientos de Escherichia coli. Luego estaría el uso de colistina. Y luego vienen una serie de antibióticos que son como más nuevos, que son ceftazidimia avibactam, imipenem, relebactam, meropenem, barbobactam, y que son otras alternativas que pueden existir. Siguiente. Los aminoglucósidos. Siguiente. Los aminoglucósidos, bueno, son antibióticos bastante viejos, que llevan ya sus años. Estos son los que hay en el mercado: gentamicina, amicacina, tobramicina y plazomicina. Doctora, Janaína dijo que nosotros en Brasil tenemos un documento que se llama BR Cash. Ajá. Que es documento que en este documento nosotros tenemos cuáles son los laboratorios que están trabajando, que se puede fornecer los antibióticos en Brasil. Mas é uma coisa, Janaína? Não, pode continuar. Y en Brasil tienen tobramicina para uso intravenoso. Não sei informar. No. Marcos sabe. En Latinoamérica, en el resto de los países, no hay tobramicina intravenoso. Digamos que es un problema porque, este año cambiaron algunos puntos de corte en CLCI y eso nos ha complicado un poco. Pero bueno, estos son los aminoglucósidos que se pueden utilizar en dosis única, en forma intravenosa, para el tratamiento de la infección urinaria no complicada. Siguiente. Estos son los puntos de corte, cuando la normativa dice sensible,
tanto por cuando se hace por concentración inhibitoria mínima o por discodifusión. Y el tema aquí es que los aminoglucósidos, digamos, son una droga que no se puede utilizar básicamente sola para el tratamiento, salvo que sea una infección urinaria. Y por eso ahí hay puntos de corte diferenciales y ustedes utilizan una normativa para establecer la susceptibilidad que es distinta a la que usan otros países de Latinoamérica. Ustedes adoptaron lo que sería una adaptación de la normativa europea del EUCAST. Sí, EUCAST, sí. Y usan ¿cómo se pronuncia? ¿Brucast? ¿Cómo se pronuncia? BRCAST. 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 En portugués, BRCAST, que es un similar de EUCAST. Entonces, la mayor diferencia que teníamos para el antiguo CLSI es que las drogas mudan. Isso foi hablando que eu hacía anos atrás, essa adaptação do portfólio de drogas a Brasil dentro de automação. Então, isso foi trabalho muito pesado, onde eu trabalhava, porque teníamos que cambiar tudo que estava há 30, 40 anos atrás para uma coisa nova nos últimos 10 anos com BRCAST. Então, os 5 anos atrás que BRCAST se firmou como um comitê brasileiro, e usamos hoje que está disponível em Brasil, é a mesma drogas que tem em Europa. Então, em algum momento, há não uma pelea, mas uma discussão com outros países da América Latina que ainda usam o comitê americano. Então, há drogas usadas, talvez, em Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, México, que nós não usamos mais aqui em Brasil. Estamos usando drogas que são de Europa. Essa é a maior diferença entre os comitês que estamos falando hoje. ¿Ok? Sí, perfecto. Yo voy a mostrar como las dos cosas, ¿no? Lo que usa Brasil y lo que usa el resto de Latinoamérica, que muchas veces parecería que fuera similar, pero en realidad, hay muchas diferencias entre CLSI y BRCAST. Me cuesta la pronunciación. BRCAST. Bueno. Pero ahí el único aminoglucósido que no tiene punto de corte para Brasil y sí tiene punto de corte para CLSI es este aminoglucósido más reciente, que es la plazomicina. Pero se usa igual que los demás. Siguiente. La otra droga que se puede utilizar para la infección urinaria no complicada es la fosfomicina. Siguiente. La fosfomicina es una droga que también tiene muchísimos años, por eso yo ni la, digamos, no la describí como tal o qué es lo que hace, pero tiene bastantes desafíos porque los puntos de corte están definidos solo para hacer con una metodología de dilución en agar y cuando se usa discodifusión, o sea, poner los discos, hay una metodología, digamos, de que solo está el punto de corte solo está aprobado para Escherichia coli. Pero el problema es que los clínicos no lo piden para todas las demás enterobacterias. O sea, el uso de un punto de corte que está definido solo para Escherichia coli o con una metodología que es bastante difícil de hacer en el laboratorio, como es dilución en agar, y ellos quieren que se lo informemos en una cantidad de otros microorganismos para los cuales, bueno, hay mucha incertidumbre de cómo va a funcionar ese punto de corte. De hecho, CLSI tiene solo punto de corte que se llama urinario y hace una advertencia de que ese punto de corte no se puede extrapolar a otras enterobacterias. Pero realmente,
por lo menos aquí en mi país, en Uruguay, en la práctica clínica diaria, los médicos clínicos constantemente nos están pidiendo la susceptibilidad a fofomicina para cepas que no son coli, como cepas de Klebsiella o como cepas de Enterobacter o como, no sé cuál es la experiencia en Brasil, pero a nosotros nos piden constantemente para otros microorganismos. Yo no, sinceramente, yo no sé en el día a día si están haciendo para otros enterobacteriales, ¿ok? Mas algunos años atrás, fosfomicina era un deseo de todos los microbiólogos para ter uma alternativa de tratamento. Pero mais específico, solo para E. coli, não sei. Jana, você tem alguma informação disso? Eu não sei. Isso aí é a prática do dia a dia do hospital que eu não tenho. Eu estou fora um pouco, né, do hospital, mas eu tenho a impressão que sim. Mas eu prefiro verificar depois do BRCast, mas eu tenho a impressão que sim, está sendo utilizado sim. Sim. Mas a gente depois, tanto da tobramicina injetável quanto da fosfomicina, eu te dou uma resposta mais correta, né? Mas, se eu não me engano, sí. En realidad, el problema es que fosfomicina es una de las pocas opciones vía oral que hay para el tratamiento. Entonces, la piden mucho para poder hacer vía oral en las infecciones urinarias. Pero bueno, nosotros, lo que hacemos cuando ensayamos una droga que no hay punto de corte, o sea, para un microorganismo, que no hay punto de corte específico para esa especie, lo que hacemos es poner un comentario que estamos utilizando un punto de corte de otra especie que interprete, o sea, que la estamos interpretando con otro punto de corte, que por favor tenga cuidado con la interpretación o con la, digamos, con la recomendación de uso de ese antibiótico. Porque a veces nosotros ponemos sensible, pero lo estamos poniendo sensible en una Klebsiella. Entonces nosotros le informamos al clínico que ese punto de corte que estamos usando no es para Klebsiella, se le informamos porque nos les está pidiendo que interprete todo eso con mucha precaución y que vigile mucho el uso, si va a usar ese antibiótico, que vigile mucho el uso de ese antibiótico. Pero bueno, a veces la resistencia nos pasa un poco por encima, porque también tenemos que dar opciones terapéuticas, digamos, a los médicos clínicos. Siguiente. Después la otra droga que está, digamos, dentro de las recomendadas para el uso en la infección de tracto urinario no complicada es colistin. Yo sé que en Brasil usan más polimixina B, que sería, digamos, sí, el similar. Eso es también de la misma familia de las polimixinas, pero es distinto. De hecho, me parece que es mucho mejor que el colistin. Pero acá nosotros en Uruguay tenemos colistin solamente, no tenemos polimixina. Sí. ¿Sí? Sí. En cuanto a otra cosa que aparece acá con el punto de corte, cuando decimos que es sensible al colistin, bueno, Eucas tiene Berricast, me voy a anotar, Berricast tiene su punto de corte, que es de sensibilidad. Solo hay punto de corte para concentración inhibitoria mínima. No se puede hacer discodifusión en el caso de colistin. Y en el caso de CLSI no hay sensibilidad, se tiene que poner, no hay categoría de sensibilidad, solo se pone categoría de intermedio. Y eso va acompañado de un comentario que le ponemos a todos los informes cada vez que ponemos esa categorización de intermedio, diciendo que esa droga tiene muy poca eficacia clínica, que no se puede, digamos, en infecciones sistémicas, no se puede usar sola. Y bueno, eso es lo que un poco, y que si hay una infección que solo es intermedio al colistin, que se consulte con un especialista de enfermedades infecciosas. Todo eso nos pide CLSI que pongamos en el informe
En cambio, en la parte de Brasil simplemente es informa sensible y bueno, supongo que ahí el clínico hace sus consideraciones. Siguiente. CLCI, esto tiene una tabla, un anexo, donde recomienda 2 métodos para evaluar la susceptibilidad al colistin, porque la metodología de referencia para la susceptibilidad al colistin es la dilución en caldo, pero hacer dilución en caldo en un laboratorio es bastante engorroso, por decirlo de alguna manera. Entonces, una de las metodologías que recomienda es esta, la de elusión de discos, que utiliza, digamos, tubos de vidrio con 10 mililitros de Müller-Hinton, un tubo control y tubos donde se va poniendo un disco de 10 microgramos, 2 discos de 10 microgramos y 4 discos de 10 microgramos, y así se logra una concentración final de 1, de 2 y de 4 microgramos por mililitro, y luego se inoculan todos con la dilución McFarland-0,5, todos con el mismo inóculo. Y ahí se lee la concentración inhibitoria mínima. Este es un método que es bastante sencillo de hacer en el laboratorio, y esto está en una tabla de CLCI para hacerlo de esta manera. Y hay algunos artículos, hay bastante bibliografía en el uso de esta metodología. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, yo. Solo como curiosidad, nosotros tenemos acá en Brasil un kit pronto, listo para uso, porque cuando nosotros tenemos acá en Brasil Anvisa, que es el órgano regulador de metodologías que tiene que seguir en área de salud. Entonces, cuando muchos años atrás, 8 años atrás, no me recuerdo, hay una determinación de Anvisa que en automación no poderia ser mais polimixina ou colistina para alguns gram-negativos, porque há muitos falsos sensíveis. Se está resistente, listo, tranquilo, pero se está intermediária sensível, tem que ser uma prova extra, que, como a senhora falou, diluição em caldo. Então, uma empresa brasileira criou um kit pronto, listo para uso, para que os laboratórios se hacen isso em vez de automação, para ter um double check para a resistência para polimixina, não para colistina, mas para polimixina. Só como um exemplo de que há salidas que nós temos aqui em Brasil, porque, como você falou, para um laboratório clínico que tem 3.000 urinas a dia, é impossível fazer um trabalho de investigação como se fosse um research center, CDC. É impossível. Então, se tinha essa empresa lançou um kit que a maioria de clientes em Brasil, em laboratórios, estão usando. Pero, como você falou, acho que vai falar depois, alguns deles já estão migrando para a área de biologia molecular, uma coisa mais refinada, para ter a certeza de que há em cada amostra. Só como uma ilustração para você. Bárbaro, buenísimo. Sí, porque realmente es una necesidad para evaluarla, porque es verdad, como tú dices, que los sistemas automatizados que están muy difundidos en los laboratorios de microbiología no son adecuados para evaluar la susceptibilidad a colistin, porque como tú dices, sirve si da resistente, pero ya no sirve. Si da sensible, uno no sabe si es sensible o no. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio que yo estoy, tenemos el equipo de Bytec de Biomérieux, y ya Biomérieux retiró el colistin de las tarjetas. O sea, ya no está en los ensayos de susceptibilidad, en las nuevas tarjetas ya no hay colistin, porque ya este problema ya se conoce. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es lo mismo, así que pasamos a la siguiente. Esta, la otra. Lo próximo. Lo próximo.
Bueno, este es otro método que también es bastante complejo de hacer, que es la otra opción que maneja CLCI, que es como una especie de dilución en agar, de hecho, o sea, preparar placas con 1 microgramo, con 2 microgramos y con 4 microgramos por mililitro, y bueno, ahí hay una receta en la normativa de cómo hacer esto, pero básicamente es lo mismo. Siguiente. Bueno, nosotros en mi laboratorio, como tenemos pocos aislamientos, afortunadamente, esto es una evaluación que hizo EUCAS de distintas metodologías para evaluar la susceptibilidad a colistin. Y bueno, nosotros, por ejemplo, usamos Encititre para los aislamientos que producen carbapenemasas y son aislamientos clínicos y que funciona, la verdad, que muy, muy bien. Siguiente. Y bueno, este es un trabajo que ya se presentó hace unos años en el Congreso Europeo. Es un trabajo de la sección de antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán de Argentina, de Buenos Aires, y ellos evaluaron muchas metodologías para determinar la susceptibilidad al colistin, simplemente para que les quede como referencia. Siguiente. Y en realidad casi todas las que evaluaron funcionaron, digamos, bastante bien, pero bueno, básicamente son las que están, digamos, las que están ahí. Son diferentes, o sea, usar cosas que estén a la mano o al alcance del laboratorio. Pero como dicen ustedes, cuando hay muchos aislamientos para ensayar, es mucho mejor tener algo comercial ya preparado, ya listo para utilizar. Siguiente. Bueno, la segunda pregunta que se hace esta guía es ¿qué usar para el tratamiento de pielonefritis, o sea, de infección urinaria a nivel del riñón o de las infecciones de tracto urinario complicadas? Bueno, acá vuelven a aparecer las mismas drogas como el trimetoprim sulfametoxazol o las fluoroquinolonas, que habitualmente los productores de carbapenemasa son resistentes, y después empiezan a aparecer una serie de drogas que en Uruguay nosotros no tenemos ninguna de estas. Inclusive no tenemos cetacimib Avibactam aún. ¿No? No, todavía no. Ustedes deben de tener cetacimib Avibactam. Sí, tenemos solo esta. Los otros asociaciones de meropenem, mipenem, cifidrocol, que estamos mirando hasta años atrás para empezar. Nosotros no tenemos, hasta hoy no tenemos, solo cefazina Avibactam. Bueno, eso, ahí va. Una de las cosas, como comentar, de que como estas, digamos, bacterias productoras de carbapenemasa son, digamos, tenemos poco arsenal terapéutico, pocas opciones terapéuticas para el tratamiento, y eso es un problema, porque hay una cantidad de antibióticos que todavía no tenemos, como esos que yo voy a decir alguna palabra sobre ellos, pero que tienen como sus problemas también. Bueno, el primero, siguiente, es el cetacimib Avibactam. Siguiente. Próximo. Siguiente. Cetacimib Avibactam. Bueno, ustedes tienen suerte. ¿Tá? La actividad anticarbapenemasa se da por el Avibactam, que es un inhibidor de beta-lactamasas de clase A, de clase C y de clase D. Eso quiere decir que actúa sobre las KPC, actúa sobre las beta-lactamasas de espectro extendido, que igual es demasiado para una beta-lactamasa de espectro extendido, y actúa sobre las oxacilinasas. Entonces, bueno, es una droga que el problema que tiene es que no es activa contra metalocarbapenemasas, o sea, cubre casi todas las carbapenemasas menos las metalocarbapenemasas. Pero bueno, es una buena droga para KPC. Entonces, siguiente.
Acá el desafío del Cetazidime avibactam, hay puntos de corte. El problema es que hay, digamos, en la parte del ensayo de la discodifusión, los discos son distintos entre Brasil y el resto de los que usan CLCI. Entonces hay que tener mucho cuidado de estar mirando los discos que nos llegan al laboratorio para ver, porque a veces hay lugares donde tenemos los dos tipos de discos y bueno, hay que estar mirando bien la carga que tiene el disco. Siguiente. Próximo. Bueno, ahora vienen estas drogas que aún no tenemos y esto es un problema porque de alguna manera nos faltan drogas para el tratamiento de estas infecciones. Próximo. El meropenem barbobactam, en realidad la acción es por el barbobactam, que otra vez es un inhibidor de un tipo de carbapenemasa, que son las carbapenemasas KPC, y no inhibe tampoco metalocarbapenemasas. Siguiente. También hay puntos de corte de susceptibilidad. Siguiente. Después tenemos el imipenem relevactam, siguiente o próximo, que su acción, digamos, contra las carbapenemasas, es por el relevactam, que también es un potente inhibidor, sobre todo de las clase A, que son las KPC, y tiene menos actividad sobre las de clase D, y tampoco inhibe las metalocarbapenemasas. Entonces, lo que vamos viendo es que tenemos muy pocas opciones para las metalocarbapenemasas. Siguiente. Bueno, ahí están los puntos de corte, que igual no tienen mucha complicación. Siguiente. La otra opción es el cefiderocol para las, digamos, productores de carbapenemasa, una droga que aún prácticamente en el único país en el que yo he hablado y que está disponible es en Chile, pero está bastante, digamos, restringido su uso, lo cual está bien porque... Sí, imagino que el cefiderocol, solo una observación, que cefiderocol en Brasil, desde el primer congreso de microbiología que se habló de cefiderocol, muchos años atrás, se tornó una tabla de salvación. Todos estaban, mira, cuando tivermos cefiderocol, se vai resolver tudo es listo, no hay más gram negativos resistentes. El problema que usted está hablando ahora, que hay en Chile, con uso restrito, porque isso é uma coisa muito importante, porque, e mira, se temos um problema de resistência, ok, algumas drogas funcionam, outras não, dependendo do caso do paciente. E se chega a cefiderocol, e se usa cefiderocol para tudo, em pouquíssimo tempo temos cepas resistentes a cefiderocol. Bueno, la historia, digamos, de los antibióticos nos marcan que aparece un antibiótico, se empieza a utilizar y cada vez más rápidamente, diría yo, se genera la resistencia. Sí. O sea que lo que es el uso, digamos, racional de los antibióticos, o el uso razonado de los antibióticos es muy importante. Sí. Porque si yo comienzo nosotros digamos, a quemar drogas, por decirlo de alguna manera, a usarlas cuando no están indicadas, genero también un gran problema. Es matar un insecto con un caminhão, con un tanque. Porque eso es el problema. El envenenamiento de antibiótico es stewardship, que estamos hablando hasta 10 años atrás, y que en la realidad muchos hospitales en Brasil están implementando stewardship
en gerenciamiento de antibióticos, pero hay muchos que no. Entonces hay algunos que están en el lugar cierto, mirando en el punto cierto, y otros que no. Y eso es muy complicado cuando nosotros estamos hablando de multiresistencia en todos los lugares. El paciente de ambulatorio que ayer no tenía, estaba todo sensible, y ayer usted tiene paciente de ambulatorio, personas que están listos, como yo estoy en mi casa tranquilo y tengo bacteria resistente. Y cuando me voy al ambiente hospitalar, yo puedo pasar mi bacteria resistente a otras personas que están inmunodeprimidos, personas viejas y tanto, y es catástrofe. Entonces, acho que, sin querer me alongar más, es de que el gerenciamiento de antibióticos, el stewardship, es una ferramenta que nosotros tenemos que todos implementar. No esperar que Deus nos dá um antibiótico que vai ser o martelo de Thor, que está assim, ok, vamos acabar tudo com um martelo de Thor e não há mais problema, porque isso é utópico, não? Então, só isso. No, está muy bien, está muy bien. Les cuento que aquí en Uruguay es una obligación, es ley, digamos, que las instituciones de asistencia médica, de salud, tengan un programa de optimización de uso de antimicrobianos. El tema es que a pesar de que es una obligación, como a ustedes les pasa, no todos la realidad del día a día es diferente. Nosotros sabemos que es diferente. El día a día, cuando está dentro del hospital con la rutina, millares de amostras, es muy complicado de usted tener hablar con microbiólogo, con infectologista, con comisión de hospitalar, es complicado. Con la farmacia, entonces, nosotros sabemos que es bien complicado en la vida real. La vida real es complicado. Ahí va, exactamente. Bueno, y el cefiderocol, que prometía ser la droga, la panacea, en realidad ya están habiendo cepas resistentes al cefiderocol, o sea que, digamos, los que la empezaron a utilizar ya se está generando resistencia. Sí, próximo. El cefiderocol es es una cefalosporina, pero que tiene una acción como un mecanismo bastante novedoso de acción, como que se transporta a través de, digamos, de la membrana externa de la bacteria, como que llega a un lugar y ahí encuentra su no sé cómo explicarlo en palabras sencillas, pero llega al espacio periplásmico de la bacteria y ahí se une a unas proteínas fijadoras de penicilina que son las PBP3. Y de ahí inhibe la síntesis de la pared, o sea, actúa como un beta-lactámico, rompe la pared de la bacteria y la bacteria, digamos, muere. ¿Sí? Próximo. Y como veníamos conversando, el cefiderocol es un fármaco de último recurso, ¿no? Realmente tiene que ensayarse y utilizarse solamente como último recurso porque es como la última barrera la droga más activa que por ahora tenemos, aunque ya hay resistencia, pero es la droga como más activa o que va a actuar sobre prácticamente todos los productores de carbapenemasas y de distintos tipos, porque acabamos de ver una cantidad de drogas que no actúan sobre las metalocarbapenemasas. Por ejemplo, acá en Uruguay, la carbapenemasa más frecuente es la NDM, o sea, la nueva DELI, que es una metalocarbapenemasa. Entonces, realmente, salvo el cefiderocol, las otras drogas son, ninguna de estos nuevos que han salido, de nuevos inhibidores, son activos contra las metalocarbapenemasas. Bueno, siguiente, el cefiderocol tiene sus puntos de corte, tiene algunos desafíos en la susceptibilidad, porque para el caso de la microdilución o de algunos métodos hay que utilizar medios que no tengan hierro. Bueno, eso es muy técnico, no vamos a entrar.
siguiente, que son los aspectos como más técnicos, son en las siguientes diapos, donde está como la descripción de también tiene sus desafíos como para el laboratorio, de cómo ensayarlo, porque como les decía, en el caso de la dilución en caldo hay que usar un medio sin hierro. En la caso de la discodifusión no hay problema. Siguiente. Próximo. Vamos a dejar esto que es muy complejo. Bueno, y ahora viene otra pregunta que se hace esta guía, que es, bueno, ¿qué utilizaríamos para las infecciones que no son urinarias y que la cepa produce carbapenemasa de tipo KPC? Y ahí están todas las opciones que fui mencionando anteriormente y que veníamos mencionando, que están todos esos nuevos inhibidores, el meropenem barbactam, el cetacimab-avibactam, Lerimipenem, Relebactam, todas esas drogas son muy buenas para los productores de KPC. Y el cefidrocol como última opción. Próximo. Ahora, el problema lo tenemos con las infecciones que no son urinarias en cepas productoras de carbapenemasas de tipo NDM, Nueva Delhi, metalocarbapenemasa o cualquier otro tipo de metalocarbapenemasas. Y acá aparece algo, digamos, un poco más novedoso, porque comienza a aparecer en una guía el uso de una combinación de dos antibióticos, que son el cetacimab-avibactam y otra droga que se llama Astrionam. Y si no, bueno, el uso de cefidrocol. Esta combinación de usar dos drogas es porque, de alguna manera, el avibactam, que no inhibe la metalocarbapenemasa, pero sí inhibe otro tipo de beta-lactamasas que puede tener la bacteria, ¿tá? Como las beta-lactamasas de espectro extendido o como las cefalosporinasas de tipo AMC. Entonces, el avibactam actúa sobre esas y entonces el Astrionam puede actuar sobre la metalocarbapenemasa, ¿tá? Porque el Astrionam habitualmente no es activo sobre esas otras enzimas beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, esa combinación de cetacimab-avibactam con Astrionam es sinérgica, in vitro, tiene que ser sinérgica y para que funcione in vivo. Y de hecho empiezan a aparecer muchísimas experiencias y muchísimos trabajos que usan la combinación de esas dos drogas para el tratamiento de las infecciones en enterobacterias productoras de metalocarbapenemasas. No sé si están usando en Brasil esa combinación, no saben. Capaz que no se usa mucho. Próximo. Como beta-lactamase e... Sim, usa essa combinação que ela mencionou. Astrionam, avibactam com... Sim. Sim. Tá. El Astrionam com el avibactam. Ceftazidima com avibactam. Aham. Astrionam com avibactam chegou, mas está ainda... Todavía en estudio. Isso. Entonces, siguiente, próximo. Como yo les decía, el avibactam inhibe una serie de beta-lactamasas y ahí el Astrionam puede actuar sobre la metalocarbapenemasa. Siguiente, próximo. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que yo puse ahí entre comillas, no existe, digamos, no hay todavía ninguna recomendación de un método para ver si esta combinación es sinérgica in vitro, ¿no? En el laboratorio. Que yo haga en el laboratorio, pruebe, ensaye y vea si esta combinación es sinérgica. No hay recomendaciones de EUCAS todavía no hay una recomendación como oficial para hacerlo sencillamente, porque para hacerlo se puede hacer. Y ahora yo voy a explicar el método de referencia de hacer esto, que es extremadamente complejo de hacer. Lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible
Y les voy a luego mostrar algunas cosas que estamos haciendo nosotros y que hemos ensayado nosotros de investigación para hacer esto un poquito más sencillo y poder darle al clínico la información. Esta combinación de Astronam con Avibactam o con Ceftazimib Avibactam va a funcionar o tiene alta probabilidad de funcionar en esta infección, in vivo, digamos. Próximo. El método de referencia para ver si dos antibióticos actúan en forma sinérgica, ¿tá? Es esta metodología que se llama checkerboard, que es una metodología bastante complicada de hacer. Esto es lo que yo les voy a mostrar, digamos, está extraído del handbook, del libro de procedimientos de la Asociación Americana de Microbiología. El handbook está allí, explica cómo se hace esa metodología, pero implica armar, digamos, paneles de dilución, donde uno pone la dilución del antibiótico de los antibióticos solos, que uno quiere probar la sinergia, y luego con las distintas concentraciones combinados. Sumamente complejo. Siguiente, próximo. Ahí está cómo se arma la placa, por eso les digo que esto es sumamente complejo. Próximo. Luego hay que hacer una serie de cálculos matemáticos para llegar a lo que se llama índices de concentración inhibitoria fraccional, sumamente complejo, imposible para el laboratorio clínico. Siguiente, pero esto es lo que hacen los laboratorios de investigación, y ahí aparecen unos números que dicen, bueno, si este índice te da menor o igual de 0,5, esta combinación es sinérgica. Si te da entre 0,5 y 4, esta combinación ni fu ni fa, no pasa nada, o sea, es indiferente. Y si te da mayor de 4, estos antibióticos son antagónicos. No se pueden utilizar juntos porque se van a competir entre ellos, no van a funcionar. ¿Ah? Esto en la práctica es imposible de hacer, completamente imposible. Entonces, bueno, se van buscando otras alternativas. Doctora, sí. ¿Usted sabe si ya hay en Uruguay las fitas de graduación? No voy a hablar acá del nombre comercial, pero las fitas que usted usa en placa de graduación. El ipsogra, como... Sí, como, que hay una francesa y una italiana. Sí, ahora no sé si ya está listo en Uruguay. Sí. Ahora les voy a mostrar, un trabajo en la próxima, un trabajo que hicimos nosotros, que presentamos en este año en el Congreso de la Asociación Americana de Microbiología, en el ACM Microbe, y que acaban de aceptar para publicación allí en el Journal of Global Antimicrobial Resistance. Y en ese trabajo nosotros probamos algunas enterobacterias con carbapenemasas, con distintos tipos de carbapenemasas, como son, la mayoría eran productoras de NDM, porque es la carbapenemasa más frecuente en nuestro país, pero también productores de otro tipo de metalocarbapenemasas, como las BIM. Incluso probamos algunas cepas que tenían doble carbapenemasa. Próximo. Ahí intentamos esto de ver, de acercar los discos, ¿no? De poner el disco de Ceftazimib Avibactam y de poner el disco de Astronam y ver si se veía la sinergia, algo parecido a como se busca la beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Mirando la inhibición. Esto resultó no muy efectivo porque de hecho no detectó todas... no detectó todas las cepas que tenían sinergia, o sea, algunas no era capaz de detectarlas. Próximo. Lo otro que nos sucedió es que es verdad que la mayoría de nosotros probamos, como hoy veíamos, 33
metalocarbapenemasas, de esas 27 nos dieron resistentes al cetazimib avibactam, que era un resultado esperado, pero algunas nos dieron sensibles. Y también algunas nos dieron sensibles, casi un poquito más de la mitad, nos dieron sensible al Astronam solo, sin tener que combinarlo con nada. O sea, metalocarbapenemasa que eran ya directamente sensibles al Astronam. Próximo. Y después acá lo que preguntaban ustedes de este ensayo, que lo hicimos para algunas cepas, lo que hicimos es poner en un Müller-Hinton 4 microgramos por mililitro de Astronam y luego poner la tira de elipsograma de cetazimib avibactam. Y ahí medíamos, digamos, si se restituía la susceptibilidad. ¿tá? Y de alguna manera ahí todas las cepas que nosotros logramos ensayar con esta metodología fueron sensibles a la combinación de Astronam con cetazimib avibactam. No fueron todas las cepas las que probamos, pero todas las que probamos, esta combinación fue efectiva con esta metodología. Hay muchas cosas que se están ensayando para ver si funciona esta sinergia. Hay muchas metodologías que están por ahí, hay mucho artículo publicado. Nosotros ensayamos esto. Próximo. Y esto es del 2021. Volvemos de nuevo al Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Carlos Malbrán, de Argentina. Ellos ensayaron una metodología bastante interesante que se llama de predifusión rápida. Y esto básicamente es lo que nosotros en Uruguay estamos utilizando para ver si la combinación de cetazimib avibactam y Astronam es sinérgica. Esta metodología, que ellos la probaron por una cantidad de cepas e hicieron un estudio de validación de esta metodología y que es una metodología bastante sencilla de realizar y que nos permite, digamos, informar que la combinación es sinérgica, o que nosotros utilizamos para informar que la combinación es sinérgica, y a pesar que nosotros no tenemos cetazimib avibactam en Uruguay, sí lo conseguimos cuando lo informamos que es sensible a la combinación, se trae para el tratamiento de algunos pacientes puntuales que lo necesitan. O sea, si hay un paciente que necesita cetazimib avibactam, se trae de afuera, del exterior, de Argentina, fundamentalmente, y se utiliza para ese paciente. Pero para eso tenemos que ensayar y decirle al clínico, esta combinación te va a servir, y así es como solicita autorización y trae la droga del exterior. Y ahora les voy a contar como un poquito cómo es esta metodología para que vean qué sencilla que es de hacer. Lo primero que se hace es inocular una placa de Müller-Hinton con la cepa que ustedes quieren ver si esta combinación es sinérgica. Luego le colocan un disco de cetazimib avibactam de 14 microgramos, que es el disco que usa EUCAS, ¿ah? Y se lo deja allí predifundir, ¿ah? Durante 15 minutos. Próximo. Que se llama como predifusión rápida. ¿Ah? Una vez que está esa predifusión rápida realizada de esos 15 minutos a temperatura ambiente, se retira el disco de cetazimib avibactam y se pone el disco de Astronam. Y allí se va a la incubación de un día para el otro, en una estufa de 35 grados. Próximo. Y al otro día se interpreta con digamos, con estos halos que ellos recomiendan, de cuando es mayor o igual de 17 milímetros, informarlo con sinergia positiva entre Astronam avibactam.
Obvio que hay que tener muchísimo cuidado con el control de calidad de todos estos discos que estén funcionando correctamente, pero es una metodología bastante rápida que ellos han validado, que es sencilla de hacer para el laboratorio y que puede ser digamos, bastante rápida y ágil de hacer cuando uno está en el laboratorio clínico donde no puede hacer métodos, mucha complicación de métodos. Próximo. Bueno, ahí está la parte del control de calidad y cómo se tiene que controlar estos discos para que estén funcionando correctamente y tener eso. Próximo. Bueno, entonces, hasta ahí vimos un poco las opciones terapéuticas para las metalocarbapenemasas, que es o combinar estos dos antibióticos o usar cefiderocol. ¿Algo? ¿Me querían decir algo o no? No. No. Bueno. Cuando las carbapenemasas son de tipo OXA48, o sea, ahora otro tipo de carbapenemasas, bueno, ahí hay que ensayar y se puede utilizar cetazidime, avibactam y cefiderocol como siempre como opción de último recurso. Próximo. ¿Qué pasa con los derivados de la tetraciclina? Esta es otra pregunta que se hace esta guía, es ¿cuál es el papel de los derivados de la tetraciclina, como la tigeciclina, para el tratamiento de las enterobacterias productoras de carbapenemasa? Que acá en mi país es una droga que se utiliza bastante para el tratamiento de los productores de carbapenemasa. Son alternativas, pero no se recomiendan para el tratamiento de infecciones de tracto urinario o infecciones del torrente sanguíneo. Próximo. La tigeciclina. Próximo. La tigeciclina, para nosotros en Uruguay, tiene un problema. Estos puntos de corte están en revisión y de hecho se han cambiado a lo largo del tiempo bastante, haciéndolos cada vez más exigentes. Para el caso de Brasil, por ejemplo, que sigue EUCAS, cada vez este punto de corte se hizo más exigente. Y ahora, en realidad, solo está definido para dos especies como E. coli y Citrobacter, Escherichia coli y Citrobacter cosseri. Y, de hecho, la discodifusión solo está definida para Escherichia coli. El punto de corte para la discodifusión. En el caso de CLCI, no hay punto de corte para la tigeciclina. Con lo cual, nosotros generalmente usamos el punto de corte de EUCAS porque no tenemos punto de corte. Hay un punto de corte histórico, que es de la FDA, que es menor o igual de 2, y que es el que usan los sistemas automatizados, pero ese punto de corte está bastante alejado del que hoy, corre para las guías europeas y de Brasil. Entonces, próximo, nosotros en Uruguay, cuando informamos la tigeciclina, volvemos a poner un comentario de que la estamos probando, pero que no tenemos, que no es tan definido un punto de corte para ese agente y que por lo tanto hay que utilizar ese antibiótico, si lo van a utilizar, con mucha precaución y vigilando bastante su uso. Próximo. Y acá aparece otra cosa que dice esta guía, que es, ¿cuál es el papel de las polimixinas en el tratamiento de las enterobacterias productoras de carbapenemasa? Y vean que dice algo que es bastante, para mi país, es bastante difícil de cumplir, porque en realidad para nosotros la colistina es el tratamiento de elección para las carbapenemasas. Y sin embargo, ellos ya dicen
no es el tratamiento de elección para las infecciones, digamos, por enterobacterias productoras de carbapenemasa, y solo se podría considerar su uso para las infecciones urinarias no complicadas. Esto que dicen los americanos, digamos, no se adapta a la realidad de mi país, de ninguna manera. O sea, pero de alguna manera lo traemos como para tomar conciencia de las dificultades que genera, por lo pronto en Uruguay, el tratamiento de este tipo de microorganismos, dado que nuestro arsenal terapéutico está bastante limitado. Por lo cual, como hoy decían ustedes, hay que trabajar en control de infecciones, hay que trabajar en uso racional de los antibióticos y hay que trabajar en disminuir la presión de los antibióticos para poder controlar el aumento de la resistencia a los antibióticos. Y además, por otro lado, hay que trabajarlo en un marco que quiere decir en un marco global, no solamente en lo que tiene que ver con la salud humana, sino también en todo lo que tiene que ver con la salud animal, porque todo el uso de los que se hace de los antibióticos en lo que tiene que ver con la producción de los alimentos y de la producción animal, digamos, también finalmente impacta sobre la salud humana. Y también todo lo que tiene que ver con lo ambiental o todo lo que es los desechos de los antibióticos, cómo eso llega al ambiente, todos los problemas que eso, digamos, acarrea. Entonces, hoy el tema resistencia antibiótica se tiene que enmarcar en una política de control en lo que se viene a denominar una salud, que implica todo estar vigilando no solamente lo que pasa en la salud humana y controlando lo que pasa en la salud humana, sino también estar controlando lo que pasa en la salud animal y a nivel medioambiental y de desechos, porque allí también impacta todo este tema de la resistencia, ¿no? Y además termina impactando también a nivel humano. Entonces, realmente tenemos muy pocas, digamos, opciones terapéuticas y por lo tanto es tan importante trabajar en todo esto. Próximo, no sé si hay otro. Bueno, lo otro que ellos dicen es que las terapias combinadas, que hasta ahora también era algo que utilizamos bastante nosotros, o sea, como un antibiótico, vamos combinando antibióticos. También la IDSA, la Infectious Disease Society of America, está un poco en contra de usar, combinar antibióticos para el tratamiento de las enterobacterias productoras de carbapenemasa, perdón. Pero bueno, también eso, digamos, no es una realidad, por lo menos por Uruguay, donde se usan muchos tratamientos combinados para el tratamiento de estas infecciones, de estos microorganismos, porque ya les digo, no tenemos muchas opciones terapéuticas. Próximo, creo que estamos terminando. Bueno, sí, acá estamos terminando con la presentación y con esa frase que yo siempre digo, que en el mundo microscópico yo, la verdad, solo veo belleza. A pesar de que las bacterias producen infecciones y producen muchas cosas, digamos, que complican la vida de las personas, la verdad que yo solo veo belleza y bueno, y lo que hago es intentar ayudar a los laboratorios de microbiología en mejorar y hacer cada vez mejor el diagnóstico microbiológico. Sí, mirar así con positividad. Con positividad. Sí. Sí. No tiene otra salida. Joana, você quer finalizar? Eu só quero agradecer todo o conhecimento que ela trouxe aqui para a gente, né, para o canal. É muito relevante. E agradecer a maneira como ela... O tempo, né, Marcos, que a gente fala, né, a respeito do tempo, sabe, Nilton? A gente fala
que a pessoa faz isso, né? Prepara uma aula, vem aqui e passa esse conhecimento. Então, o canal só tem a agradecer, muito obrigada mesmo pela sua contribuição, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo dedicado ao micromeio. E espero que você retorne mais vezes, né? E quem sabe a gente faz uma discussão, né, melhor em relação a esse assunto, né, convidando a doutora Débora também, uma outra médica de CCIH, para a gente fazer para enriquecer, né, ainda mais o conhecimento que a senhora trouxe e pediu da gente, né? Muito obrigada. Tá? Newton, muito obrigada. ¿Necesita que traduza? No, ¿Qué dijo? No. Pero Verônica já está falando português. Eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco. E a gente tem uma dinâmica no canal, né, para a gente encerrar. O Newton vai falar, né, vai fazer os agradecimentos, as considerações deles. O Marcos vai dar alguns recados com algumas considerações. E a senhora passa uma mensagem final, né, para deixar aí para a gente, né? E eu só tenho uma pergunta antes, né? Preciso fazer uma pergunta. A senhora diria que é uma pandemia silenciosa a resistência? Aí a senhora pode responder después. Bueno, cuando quieran. Yo creo que es una pandemia silenciosa. O sea, la resistencia antimicrobiana está matando muchas personas al año. Yo ahora no tengo las cifras, digamos, pero hace poco salió una publicación que está dando vuelta con cifras que son bastante impactantes de muertes atribuibles o relacionadas con la resistencia antimicrobiana. Y es un tema que nosotros siempre decimos que no hay que tener formación en antimicrobianos para recetar antimicrobianos. Entonces, todos tienen la receta ahí a la mano y cualquier médico puede recetar antibióticos, pero no todos son especialistas en el tema antimicrobianos. Entonces, hay que, digamos, trabajar mucho en la parte, digamos, de educación a la población para que no utilice antibióticos que no están indicados, a los médicos para que mejoren la prescripción, a los microbiólogos para que informen en forma más acertada, digamos, más acertada en relación a hacer un informe, como se dice, en cascada, ¿no? Empezar informando los antibióticos de primera línea, luego de segunda, no poner todo en el estudio de susceptibilidad, sino que ir haciéndolo en forma, digamos, escalonada, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que hoy es realmente una pandemia silenciosa porque se habla mucho, pero no se ve, parece que no se visualiza el impacto que tiene este tema. Sí. Y creo que el uso mayor es en la producción animal, en la producción de alimentos, donde hay también mucho trabajo para hacer, porque ahí hay que crear aún más conciencia que en la salud humana. Me parece que hay mucho más para hacer en la parte de salud animal, sobre todo. Obrigada, muito obrigada. Newton? Doctora, muchas gracias. Yo trabajo con Janaína, pero no tengo todo el conocimiento que ustedes tienen. Janaína me llamó para que, caso necesitase hacer una traducción o algo. Entonces, yo estoy apenas como olvinte aprendiendo nuevas cosas. Yo espero no haber sido muy técnica
No. É outro setor, Tranquilo. né? Tem que dizer para ela também assim que é outro setor. E atualmente eu não estou dentro do laboratório de microbiologia, né? Eu estou fazendo um outro tipo de trabalho, mas já trabalhei muitos anos no laboratório de microbiologia, muitos anos mesmo. E o Newton é de outro setor. Então a gente se conhece trabalha na mesma empresa, mas setor diferente. Mas obrigada, Newton, pela sua disponibilidade também de vir aqui falar com a gente. O Marcos Vinícius, obrigada. Marcos Vinícius é contratado. Eu ganho Marcos, pão de queijo. É isso. E olha lá. Marcos Vinícius pode fazer suas considerações. Gente, agradeço quem está na live até agora. Quase 9 horas da noite aqui. Agradeço a todo mundo que está aqui ouvindo, a doutora Verônica, Janaína, o Newton que está aqui. Obrigada. Aprendendo um pouquinho de microbiologia. Doutora Verônica, muitas graças por seu tempo, por sua apresentação. Foi excelente. Acho que puedo pontuar dos itens que você falou. Que é manejo de antibióticos. Temos que fazer isso mais e mais. E não esperar por uma salvação divina para acabar com tudo. E outro é uma saúde. Uma saúde está tudo... Hoje, a visão de todos tem que ser uma coisa só. Não é só o hospital, não é só animais, não é só alimentos, tudo está junto. E acho que a pandemia de Covid mostrou para nós outros que tudo está junto. Não é nada separado. Então, acho que é a mensagem final para todos os outros. Aqui no nosso canal, nós falamos isso muito, que é um tema recorrido, várias apresentações para uma saúde e para manejo de antibióticos. Então, muitas graças por sua visão de Uruguai, Montevideo, uma cidade linda. Então, muitas graças, senhora que está acá. E agora, encerramento e fechamento está com a senhora. Muitas graças. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que un placer compartir este rato con ustedes, charlando y un poco viendo también la perspectiva desde allí de Brasil. Y bueno, la verdad que pasé muy lindo, pasé muy bien, muy cómoda, charlando con ustedes. Y bueno, espero, ya les digo, espero no haber sido muy técnica. No, estaba tranquilo. Y bueno, nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Y bueno, muchas gracias por haber pensado en mí para este tema. Y bueno, estamos en contacto. En unos días, primeros días de septiembre, voy a estar en el Congreso Brasilero de Patología Clínica. Así que voy a estar ahí con una charla, dando una charla sobre algo, contando un poco la experiencia de mi hospital en el control de las enterobacterias productoras de carbapenemas y las cosas que hemos hecho para intentar, digamos, minimizar el impacto que ha tenido la pandemia, un momento donde también se utilizaron muchos los antimicrobianos y que fue un momento de aumento de la resistencia por muchas causas. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, este congreso que la señora va a venir en septiembre 5. Sí. Nosotros vamos a tener un stand. Bueno. Janaína va a estar allá. Sí, vamos nos conhecer pessoalmente. Sim. Perfecto. Será um prazer. Un placer, sí, realmente. Marcos também vai. Marcos está no congresso, sim? Sí, me voy como visitante, no voy trabajar en stand. Melhor. No más. Entonces, doctora Verônica, muchas gracias. Buena noche para usted, buena noche para todos que están acá, mirando hasta las 9 de la noche acá. Gracias y tenemos más micromedio después. Gracias. Chao. Gracias. Chao.
Um abraço, pessoal. Tchau, Boa noite. Tchau. Muito obrigada. Obrigada, Nilton. Obrigada, Marcos. Nada. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chao.